Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate. Nuevo podcast comenzando esta semana, como siempre, tasas de interés. Vamos a revisar qué está sucediendo con las tasas de interés, cómo está cerrando el año, cómo estamos viendo esos indicadores de la Fed, de la Reserva Federal para el año que viene, porque esto va a ser la diferencia en el 2024. En el 2024 vamos a ver unas tasas que van a seguir descendiendo, eso es lo que todo pronostica, pero vamos a revisar en detalle porque puede esto marcar la diferencia para tu oportunidad de comprar tu primera vivienda o comprar una vivienda de inversión. Nosotros aquí en Donde Vivir en Miami lo que queremos es que tengas tú la información real, la información transparente, que tú puedas vivir, sentir todo eso que está sucediendo en la economía para que puedas tomar las decisiones mejor informado y como siempre puedas asesorarte con nosotros si ese es el caso. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina. Yenitze. Vamos a ver tasas de interés. Esta semana 7,09, un tantito más alto que la semana pasada, sin Sí. embargo sigue siendo bastante interesante porque estamos viendo tasas mucho más cerca del 7 que cerca del 8, que era lo que habíamos visto hace un mes. Y lo que más me gusta es la estabilidad. Sí, La estabilidad, realmente se mantuvieron en los 7 bajitos y no hubo esas fluctuaciones tan tremendas a las que estábamos acostumbrados. correcto. No es la época importante para comprar vivienda, sin embargo estamos viendo que vamos a entrar en un 2024 con muchísima más fuerza desde el punto de vista del mercado inmobiliario, más gente entrando al mercado, más interés en los que quieren vender porque las tasas estando más bajas pueden jugar más a esas personas que ya tienen una vivienda y están pagando intereses del 3, del 4%. Si las tasas ya están al 6, ya no es tanta la distancia, tanto ese gap entre la tasa que tienen y la tasa que obtendrían de una nueva vivienda. Vamos a ver un mercado interesante. Sin embargo, ¿qué puede cambiar para el principio del 2024? ¿Qué puede cambiar en los próximos días? Básicamente, esto es uno de los indicadores, esto que están viendo en pantalla, súper importante, que está haciendo la mayor tendencia. Esto es el Fed Watch. Es una herramienta que hay en la cual muchos de los expertos opinan cuál sería la decisión de la Reserva Federal para las próximas reuniones. Se espera que la reunión de diciembre, que es esta semana que viene, el 13 de diciembre, el 99.9% entiende que las tasas van a seguir igual. Esto es interesante porque se supone que en la época de gasto, como es diciembre, donde se Sí. gasta en experiencia y en productos, la Fed entiende que la inflación está controlada y no van a necesitar darle una subida adicional a las tasas interbancarias. Ya para el mes de enero ya vemos un 14% opinando que podrían bajar las tasas de la Fed y para marzo ya el 55% opina esto. Hace 3 podcasts estábamos hablando esto mismo para el mes de junio. Ya estamos hablando esto mismo para el mes de marzo. Realmente ahorita Interesante. le voy a hablar de muchos indicadores que nos están diciendo qué está pasando en la economía y por qué la Fed puede que esté suavizando esto. ¿Cómo ves tú esto desde el punto de vista de los clientes, Jenny? ¿Cómo está en el mercado? Porque muchas veces uno ve esto y qué pasa en esa tendencia de la gente. ¿Hay más confianza y menos confianza en el sector? Hay más confianza hay más estabilidad. Realmente hay más confianza en las personas. Recordemos que nosotros como agentes inmobiliarios nos interesamos muchísimo por la tasa de interés porque eso afecta directamente la asequibilidad. ¿Y qué sucede cuando las tasas disminuyen y se estabilizan? Realmente podemos realizar búsquedas y entrar en contratos con tranquilidad de que mi cliente no se va a sacar. No se va a Sí. sacar por un aumento vertiginoso de las tasas de interés. Entonces, estos pronósticos nos dan tranquilidad para entrar a un mercado y buscar una propiedad, entrar en contrato y no tener sorpresas en el transcurso de la transacción. Adicionalmente, nos ayuda mucho, Gabriel, lo que tú acabas de decir. Hay personas que están frenadas para la venta de la propiedad. Y esta estabilidad que sabemos, número uno, que se van a quedar alrededor del 7%, número dos, que no van a bajar tanto, entonces ayuda a los vendedores que están indecisos a vender. Correcto, es así. Y aquí justamente le traigo de Wall Street Journal. Esto dice: el debate más importante en Wall Street, ¿se ha vencido la inflación? Y nos hace un research, una cantidad, nos trae una cantidad de estadísticas súper importante. Se las vamos a repasar muy rápidamente, pero es para que ustedes entiendan lo complejo de la situación y todos los factores que intervienen. La Reserva Federal, ¿cómo está la medida de la inflación? Aquí vemos que la medida de la inflación está alrededor del 3%, pero el target de la Reserva Federal es el 2%. Aquí vemos cómo subió y vemos cómo nos estamos acercando, sin embargo, todavía falta a lo que normalmente entiende la Reserva Federal, que es la
inflación sana, porque es lo que normalmente entiende, porque esto no es un indicador que tenga nada que ver con un tema de economía, con un tema de estadístico, de matemática. Es lo que ellos siempre han asumido que es lo normal. Entonces, algunos economistas se preguntan, ¿será que tenemos una nueva normalidad que es al 3% o es al 2,5% o es al 2,2%? ¿Hasta dónde hay que presionar? Sin embargo, si seguimos como está, vemos que vamos en buena medida. Adicionalmente, tenemos otros gráficos que hablan cómo está la inflación. Este gráfico es muy interesante porque nos habla de la inflación a 12 meses, está en este punto que está un poco más arriba del 3%, pero si vemos en los últimos 3 meses, la acumulada está un poquito por encima ya del 2%, y si vemos la último mes nada más, ya estamos en el 2%. Lo que quiere decir es que estamos trayendo inflación base de los meses anteriores y eso es lo que nos está dando un 4%. Sin embargo, si analizamos cómo es la de 3 y un mes, quiere decir que realmente está mejorando. Esto es parte de los índices que ve la Reserva Federal con lupa. Hay otra singularidad que es cómo están consumiendo en los últimos 6 meses, cómo ha estado el cambio de la inflación en lo que tiene que ver en el core, en los servicios como tal, excluyendo el housing, y lo que son productos. Vemos que en productos ya la inflación está vencida desde este punto de vista, ya estamos debajo del 0%, incluso hay productos que ya no están aumentando nada de precio mes a mes, mientras que vemos que los otros como energía, incluyendo housing, pero lo que es energía, lo que es alimentos, sigue un poco arriba del 2%. Entonces aquí vemos como el core ya está debajo del cero. Esto es importante para la Reserva Federal. Además vemos lo que es esto es interesantísimo, Jenny, y la gente que nos escucha, esto es la productividad. ¿Cómo está la productividad de los empleados? Resulta que durante la pandemia, evidentemente, la productividad subió mucho porque, claro, salieron muchas personas del mercado. Y al salir tantas personas del mercado, muy pocas personas estaban haciendo el trabajo de muchos. Sí. Cuando se reingresa al mercado laboral, la productividad bajó. Y la productividad bajó porque muchas personas expertas en sus áreas se retiraron, aprovecharon para retirarse. Eso hizo que entraran muchas personas nuevas a los trabajos, y entrando muchas personas nuevas no tenían la experticia para producir en la misma medida. Y aquí sobre todo se ve en el año 2021, cuando empiezan a entrar nuevos empleados, esos empleados no estaban suficientemente capacitados y bajó la productividad. Sin embargo, estamos viendo que sube la productividad. ¿Cómo esto influye? A menor productividad se necesitan más empleados. Al necesitar más empleados, hay más dinero corriendo en salarios y horas, y entre más dinero corriendo, más inflación. Entonces aquí vemos que los empleados están volviendo a la productividad pre-pandemia. Eso es muy interesante. Adicionalmente, aquí tenemos cómo ha crecido la economía, la veraje del 2019, aquí estamos viendo por quarters, y estamos viendo cómo en el 2023, que esperábamos recesión porque subieron las tasas de interés, nunca llegó la recesión y todos los quarters hemos estado en positivo. Aquí vemos esta parte justamente cuando la Reserva Federal dio el primer golpe de subida de tasas de interés, pero luego la economía ha estado lo que ellos llaman en un aterrizaje suave. Aquí estamos viendo las renuncias han bajado muchísimo. Aquí vemos cómo luego de la pandemia evidentemente cayó, pero luego el índice subió mucho con la gente no queriendo reincorporarse al trabajo, no queriendo, cuando le dijeron que tenían que volver a las oficinas, renunciaron, quisieron cambiar, pero aquí estamos viendo cómo se está regularizando los niveles prepandemia. Interesante para la Reserva Federal porque se vuelve a la normalidad. Aquí estamos viendo el índice de renta versus el índice de inflación, y estamos viendo que el índice de inflación está en lo que tiene que ver con housing en un 5.6, pero según Silo el índice de rentas un 1.8. Esto es muy interesante porque quiere decir que las rentas ya no están subiendo a los niveles que subían. Esto no está generando presión sobre la inflación de vivienda. Un indicador más de que efectivamente las tasas de interés van a bajar. Claro, pero recordemos que las rentas subieron tanto que hoy en día realmente el mercado no está dejando que suban. Sí, el mercado no está dejando que suban, pero lo interesante es que ya está por debajo de lo que es el índice de inflación. Maravilloso. Al estar por debajo del índice de inflación, la presión acabó. Malo es que el índice de inflación esté muy cerca y tú digas, oye, está en 5 el índice de inflación y esto sigue subiendo en un 5%, o sea, no estamos viendo mejoría. Primero bajan los precios, luego el índice lo sigue. Estamos viendo aquí lo que tiene que ver con los trabajos abiertos mes a mes. Hay muchísimo trabajo. Esto es una de las cosas
pocas que le preocupan a la Reserva Federal. Estamos viendo cómo los trabajos subieron evidentemente en cantidad porque había mucho consumo. Luego aquí vienen bajando la cantidad de trabajos disponibles, pero todavía no estamos a los niveles prepandemia, la cantidad de trabajos disponibles. Esto preocupa porque esto genera inflación salarial. Quiere decir que al haber más trabajos disponibles, las empresas están pagando más para poder contratar. Aquí estamos viendo justamente el índice de costos de lo que tiene que ver con cuánto le está costando a la industria privada los salarios y cómo está esa inflación. Está sobre el 4%, la inflación salarial. Está bien, pero no está perfecta porque debería estar entre el 4 y el 2 para poder estar en lo que quisiera la Reserva Federal. También de ustedes todos los indicadores, incluso aquí estamos hablando hasta de los precios de los hoteles, cómo ha cambiado. Esto es interesante porque una de las presiones mayores que teníamos en temas de inflación era la experiencia. La gente estaba gastando en restaurantes y hoteles y esa experiencia estaba causando muchísima inflación, más que en cosas. Y ya estamos viendo cómo los precios de los hoteles han cedido, están bajando. Aquí vemos cómo subieron a mediados del 2021 y ya están bajando, lo que quiere decir que la gente está consumiendo menos experiencia. ¿Cómo está la expectativa de las personas a la inflación? La gente piensa que la inflación está entre el 4 y el 5%. Eso es lo que cree la gente, la sensación que tiene. Esto es bueno y es malo. ¿Por qué es malo? Porque en la medida que la gente crea que hay más inflación, pueden pasar dos cosas. Uno, deje de consumir porque diga que las cosas están subiendo, entonces dice yo no voy a gastar en lo que no debo gastar porque el dinero no me va a alcanzar, o también genera el efecto hay que comprar porque las cosas están subiendo. Entonces viene diciembre, hay que comprar zapatos porque van a estar más costosos, tengo que cambiar el carro porque el carro va a subir, etcétera, etcétera. De eso esto hay que verlo con cuidado. Y aquí el Goldman Sachs está cómo está la situación financiera, las condiciones de situación financiera. Básicamente esto es un indicador que mide cómo la economía está afectando la situación de la bolsa de valores. La economía en general afecta a la situación de la bolsa de valores. Y aquí estamos viendo que estamos a niveles prepandemia, que también es muy interesante. Aquí, bueno, cosas que suben, que bajan, pero en general estamos llegando a los niveles prepandemia, se está estabilizando nuevamente. Todo eso que vieron en pantalla son la cantidad de índices que está revisando la Fed para poder tomar sus decisiones. Aquí lo que estamos viendo es que hay muchos más índices positivos que negativos. Lo que viene para el 2024 son tasas más bajas. Debes prepararte si quieres comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque sea cualquier escenario, el 2024 y el 2025 va a ser mejor que lo que tuvimos en el 2023. Si no estás preparado, puedes perder la oportunidad. ¿Algo más que agregar, Jenny, en este respecto? Se está acabando el año y es momento de contactarnos para saber qué tienen que hacer, lo que tú dices. Adicional a que las tasas de intereses están bajando, tienes que prepararte económicamente. Vienen los impuestos, vienen las declaraciones y todas esas cosas tienen que verse antes de. Correcto, sí, estamos en la época especial para que entre tu cena navideña y todas esas compras empieces a pensar y a hablar en familia de qué vas a hacer en 2024 si quieres comprar una vivienda. Y a partir del 1 de enero empezar a tomar decisiones. Y recuerda, todas estas consultorías son gratuitas. Puedes agendar una llamada con nosotros gratis haciendo clic en los links que están debajo del video. Es muy sencillo. Puedes comunicarte con nosotros por chat. Puedes compartir, comentar este video si tienes alguna duda. No dejes de suscribirte a cualquiera de nuestros canales. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Porque tú puedes. Que tengas un muy buen día.